Buen día. Hoy les voy a hablar acerca de los elementos básicos del dibujo, como es el punto, la línea y el plano. En esta ocasión les voy a hablar acerca de estos elementos. El punto como la mínima expresión del dibujo que puede indicar una posición en el espacio, pero también de acuerdo a su tamaño puede expresar diferentes situaciones o diferentes cosas. Está la línea, que es la proyección de ese punto, que como ven acá tiene longitud, dirección y posición. Vemos también el plano, que es la proyección de esa línea, y vemos el volumen, que es la proyección de ese plano. Ok, esta es una forma bastante gráfica que tiene el autor del libro Francis Chan en forma, espacio y orden en la arquitectura. Ok, ahora bien, vamos a empezar a ver el punto gráfico y sus diferentes connotaciones que nos los facilita Vasily Kandinsky en su libro Punto y línea sobre el plano. Y vemos las diferentes formas de colocar el punto y los significados o sensaciones que esto transmite. Aquí vemos las diferentes formas del punto, que bien podría ser una circunferencia, bien puede ser un cuadrado. Continuamos acá viendo las diferentes formas, que puede ser una mancha, y la mancha puede ser de cualquier forma, y eso puede ser utilizado también en la parte pictórica. Aquí, dependiendo de cómo pongamos el punto en un plano, puede transmitirnos cierta sensación. En este caso, vemos cómo puede transmitir simetría, cómo puede transmitir equilibrio, cómo puede transmitir desequilibrio, como en esta sucesión de puntos que vemos acá se puede ver una proyección, y en esta que vemos aquí se puede ver profundidad solo porque los puntos cambian de tamaño. Entonces, en la medida como nosotros hacemos una composición, ya nos da diferentes sensaciones y nos invita a diferentes cosas. Ok, ahora acá vemos otras diferentes composiciones. Aquí en este que está acá parece que fuese el punto corriendo o tuviese un movimiento. Aquí vemos, hay varias cosas. ¿Ven? Hay unos que se ven más en equilibrio, otros donde podemos ver el positivo y el negativo, donde vemos una concentración, ¿ven? Y donde se muestra una dirección. Ok, en esta otra lámina vemos la simplicidad del punto. Cuando colocamos uno, que se ve muy estático, cuando colocamos una sucesión de estos mismos, que ya se ve como si fuese una línea, vemos el movimiento al solo tener un punto que ya no está como en su lugar. Vemos la dispersión. Acá es como si estuviésemos viendo personas desde arriba. Si vemos que sí, si nos imaginamos que estos son cabezas de personas. Acá vemos el ritmo marcado solamente por estas posiciones, y vemos la simetría. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina donde mostramos el punto en la arquitectura. El punto en la arquitectura lo vemos en una plaza, marcando ciertos ejes o ciertos puntos de referencia. Lo vemos también en el arte, en la técnica del puntillismo. Aquí vemos algunos ejemplos del puntillismo en color. Este es el mismo autor, que es Serrat. ¿Okay? Y vemos también un ejemplo en lápiz, quizá aquí se ve bastante realista, pero si hacemos un acercamiento vemos cómo están dispuestos esos puntos. Ahora vamos a ver un ejemplo de líneas que también, de acuerdo a su posición, van armando una figura tan compleja como estas, estos son unos grabados en líneas
de Rembrandt, vemos cómo a través de líneas se arma toda una imagen. Ahora vamos a ver cómo utilizamos este punto en la arquitectura. Lo podemos utilizar como si fuese un cilindro, una esfera, un círculo, o puede señalar también ejes, de acuerdo a su tamaño, por supuesto, porque siempre en un plano vamos a encontrar puntos en diferentes tamaños y puede darnos lugar a cualquiera de estas figuras como tal. Ahora comenzamos con la línea, que la línea no es más que la proyección de ese punto, y también el plano, que es la proyección de esa línea. Aquí vemos algo muy importante, que es cuando realizamos líneas unas seguidas de otras y ellas se van separando a medida que se emplean. Esto, cuando lo realizamos en una fachada, puede darnos lugar a que haya redondez de esa figura a la cual le estamos colocando las líneas de esta manera. ¿Okay? Aquí vemos también cómo se marcan los ejes lineales en la arquitectura. Lo vemos acá en planta, con una línea bastante marcada, y lo vemos aquí en esta perspectiva. ¿Okay? Vemos aquí las formas de la línea, vemos la clasificación de ella, cómo son, lo pueden visualizar, qué formas tiene, son quebradas, vibradas, zigzag, continua, vertical, horizontal, de todas las formas que hay. ¿Ok? Aquí vemos también otras diferentes composiciones de la línea. En esta composición les quiero describir que a partir de cuando nosotros tenemos un plano y empezamos a colocar líneas, ya esto puede convertirse en una composición arquitectónica, de acuerdo a como nosotros lo veamos. Porque siempre cualquier proyecto empieza con líneas muy sencillas, con bocetos muy simples, pero siempre tienen un significado específico. Por ejemplo, en este caso, este puede ser el edificio mayor y estas líneas nos representan dos edificios más. Y estos ya son unos espacios donde, qué sé yo, puede haber un parque o diferentes usos. Al igual que este que vemos acá o este aquí. O sea, todas estas pueden en un inicio ser un proyecto. Aquí vemos cómo utilizamos la línea en el dibujo para dar volumen. Por ejemplo, acá esto es un cilindro, en los pasos para dibujar un cilindro. Y vemos que a partir de las líneas ya le empezamos a dar volumen, a partir sobre todo de cuando damos valor de sombras. ¿Eh? Esta imagen no se vería igual si no tuviese esa sombra. Aquí se ve muy plano y al darle sombra, pues ya el volumen se ve diferente, se ve distinto. Aquí vemos que esas sombras son a través de líneas. Entonces, esas son las diferentes texturas que aprendemos acá en arquitectura para dar volumen. Se puede dar volumen con tramas, se puede dar volumen con líneas, y bueno, son esas diferentes cosas que vamos a ir aprendiendo a medida que va avanzando el curso. Ok, aquí les voy a mostrar otra imagen una imagen artística también, que es de Picasso, que es una composición de puras líneas, pero ven todo lo que puede expresar sin color, prácticamente solo líneas. ¿Ok? Aquí ven otros, en este sí son más trabajados. Otras imágenes de otros artistas. Aquí vemos este, de Paul Gustave Doré. Es un grabador, ilustrador. Quiero hablarles acerca de estos grabados. Estos grabados son en base a puras líneas. Ustedes ven allí bastantes volúmenes y ven bastante sombra, pero esto realmente se hacía con puras líneas. Y lo interesante de esto es que eran bastante pequeñitos, porque eran para libros. Y se hacía el grabado y luego se estampaban sobre ellos. ¿Ok? Eran pequeños porque los libros no eran muy grandes tampoco. Ok. Aquí vemos otros grabados
que eran bastante elaborados. No quiero pensar cuánto tiempo tardarían en hacerlos. Ok, ahora empezamos con el plano. El plano, como les había hablado en un principio, sale de la continuidad de una línea. Aquí vemos cómo un plano puede armarse a partir de puntos. Si lo vemos en planta son puntos, pero si lo vemos ya en alzado pues son columnas y estos automáticamente se convierten en un plano, que el ojo básicamente concluye que allí hay un plano. Aquí vemos las diferentes formas de cómo podría completarse, ¿no? ¿Ok? Y bueno, acá vemos el plano como tal, en la forma como lo vemos en arquitectura, que es el plano superior, plano inferior, los planos laterales y posterior. Y es lo que nosotros tenemos y cómo proyectamos las cosas en arquitectura, porque siempre que estamos en arquitectura vemos la planta de techo, que es lo que estamos viendo desde arriba, las plantas laterales, que son los famosos planos de fachada, que se ven desde todos los ángulos, desde la parte posterior, de la parte frontal y de los laterales. Y bueno, acá vemos diferentes formas del cubo, visto de diferentes formas y ya un poco descompuesto. Ok, bueno, lo dejamos hasta acá y hasta la próxima.